tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente su amiga María del Socorro García Manzano, directora de Andamios Educativos, les da la bienvenida a esta sesión de estudio de Un libro sin recetas, fase 5. Estamos trabajando la fase 5. Hoy vamos a trabajar la transformación democrática de la escuela, que es el tema que sigue en nuestro texto. Ustedes saben que los videos se van publicando de manera progresiva conforme el índice del libro. Un libro sin recetas para el maestro y la maestra, fase 5. Y vamos a trabajar justo lo que les comentaba hace un momentito, la transformación democrática de la escuela. Tiene varios episodios. El primero es Ya no somos los mismos y sin embargo. El segundo, la tensión permanente entre prescripciones administrativas, curriculares y normativas, replantear las relaciones escolares desde las prácticas democráticas, transformar los espacios de decisión, gestión y coordinación. Y el último, la diversidad como fundamento de la transformación democrática de la escuela. Entonces empecemos con el primer tema, que ya vimos que se llama Ya no somos los mismos y sin embargo. Y como en otras ocasiones, colegas, hemos preparado una presentación para que nos sea más ágil el tema, irlo compartiendo de manera más ágil y que nos permita mayor comprensión del tema. Entonces vamos con la transformación democrática de la escuela. Aquí está nuestra presentación. Y vamos a trabajar Ya no somos los mismos y sin embargo. ¿De qué se trata este apartado del texto? Dice, cuando la pandemia, esto es muy reciente, ¿verdad? Tenemos poco tiempo en términos históricos de haber regresado a las aulas, eh, un par de años. Las autoridades ya no saben qué más pedirnos. Por ejemplo, se les ocurrió que debemos enviar cada viernes un informe. Este es el testimonio de un maestro. Las autoridades ya no saben qué más pedirnos. Por ejemplo, se les ocurrió que debemos enviar cada viernes un informe en donde coloquemos quién está entregando trabajos y quién no, pero por alumno. Yo tengo más de 200 alumnos. ¿A qué hora quieren que haga esto? Hicieron un formatito. Antes era un informe general, pero ahora es por alumno. Son muchos formatos. Tomar las sesiones de capacitación en línea. Son diario y nos solicitan mínimo 2 por semana. Evidencia de trabajo realizado por los jóvenes, evidencia de que atendemos dudas en tiempo, evidencias de seguimiento a todos los jóvenes, seguimiento y estrategias con los jóvenes que no tienen conectividad, estrategias para los jóvenes que no hacen nada, evidencias de que realizamos videoconferencias. Planificación quincenal de las actividades reportadas al servicio de orientación. Planificación de las actividades por semana a la subdirectora de la escuela. Cuestionarios y formularios de los avances de la currícula en los aprendizajes esperados. ¿Les suena? Bueno, pues justamente por eso el texto nos pregunta, porque creo que muchos nos podemos ver reflejados en este pasaje. Dice maestra, maestro, ¿se siente identificado con este pasaje? ¿Qué relación tienen todos estos controles con su práctica profesional? ¿Nos sentimos identificados? Claro que nos sentimos identificados. Pues eso fue exactamente lo que se vivió en la pandemia. ¿Qué relación tienen todos estos controles con su práctica profesional? Pues bueno, fueron controles que en su momento se publicaron, se pidieron a los maestros, además de hacer la larga y ardua tarea de estar atendiendo a los grupos de manera virtual. ¿Le parece que fue solo una medida mientras duraba el distanciamiento social en las escuelas o fue la intensificación de las directrices administrativas y de control que ya se aplicaban? Pues como dice el testimonio, antes era un informe general y cada 15 días o cada semana y ahora era cada semana, pero no de manera general, sino por alumno. Yo creo que se intensificaron y había como más ansiedad por saber que estaban avanzando los alumnos y que estaban aprendiendo, ¿no? Sobre todo. ¿Puede recordar cuántos formatos llenaba antes de la pandemia
y si alguien le proporcionaba retroalimentación y seguimiento de la información que proveía. Yo recuerdo que aquí en Andamios Educativos, los maestros platicamos, los colegas platicamos y decíamos, es que los maestros están generando mucha ansiedad y les piden y nadie les está dando nada. Entonces implementamos un taller que se llamó Cómo ser un maestro emocionalmente sano y no morir en el intento, y estuvimos dándolo también pues de manera virtual, pero bueno, escuchando lo que tenían que decir los maestros y dándoles herramientas para para no generar mayor ansiedad o como diría el sabio filósofo, cómo seguir siendo maestro y no morir en el intento, ¿verdad? También nos pregunta el texto, ¿puede recordar eh, cuántos formatos llenaban antes de la pandemia? Ah, es la que estuvimos contestando. Dice, ¿qué sucede ahora que ha vuelto a la escuela? ¿Cómo ha cambiado? Pues bueno, algunos se quedaron, ¿verdad? Algunos formatos se quedaron, algunos ya no se eliminaron, se mantuvieron en algunos casos que yo conozco. Y luego dice el texto, cuando en mayo del 2019 se anunció la cancelación de la llamada reforma educativa, ¿se esperaban estos nuevos controles y esta intensificación de las directrices administrativas por parte de la SEP y de las autoridades educativas estatales? Yo creo que cuando se anunció la cancelación de la llamada reforma educativa, realmente lo que se canceló fue el carácter punitivo que tenía la reforma, que ya antes ya de hecho se había quitado, ¿no? El hecho de que los maestros, al presentar las evaluaciones, no perdieran su plaza. Eso ya estaba cancelado. Sin embargo, en el año 2019 fue reforzado y en el artículo tercero constitucional quedó plasmado el hecho de que los maestros son agentes fundamentales en los asuntos educativos de nuestro país. Que fue la primera vez que en la historia del artículo tercero quedó plasmado el que los maestros participaban y no solo eso, sino que eran agentes fundamentales en el desarrollo educativo de nuestro país. Entonces, yo creo que los controles de los que estuvimos hablando de los que estuvieron trabajando en la pandemia, pues surgieron algunos, pues por derivado de la pandemia y algunos se quedaron. Y la verdad es que cuando se se inició el proyecto político denominado Cuarta Transformación, pues uno no pensaba que íbamos a tener, pero ni siquiera la pandemia, ¿no? Igual y es parte de de la situación que nos ha tocado vivir. Bueno, seguimos con este tema recuerden que estamos viendo, que dice, ya no somos los mismos y sin embargo, dice, supervisor, supervisora. Bueno, acá está haciendo las preguntas para el maestro, para la maestra. Acá las preguntas son para el supervisor, la supervisora. Dice supervisor, supervisora, director, directora. ¿En qué medida estas exigencias administrativas representaron un mejoramiento o empobrecimiento de su trabajo? Pues no sé, pero a lo mejor hasta maldiciones recibían, ¿no? Bueno, no sé, ustedes cuéntenme, dejen aquí sus comentarios. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con el supervisor, supervisora? Porque amén de que el supervisor o el director, la supervisora o la directora fueran quienes te pedían el trabajo en pandemia, pues a ellos mismos también las autoridades les estaban pidiendo saber cuántos niños se conectaban, cuántos niños no se conectaban, cuántos sí estaban aprendiendo, cuántos no estaban aprendiendo, quiénes de plano dijeron, ahí nos vemos el año que entra cocodrilo y no hicieron nada. Entonces, todos querían saber, ¿no? Todos querían saber, porque aunque la mayoría, un alto porcentaje de los maestros, supervisores, directores, directoras estuvieron en sus casas, hubo gente también en algunas áreas administrativas que sí estuvo asistiendo porque, pues bueno, recababan toda esta información. En términos del aprendizaje y de la enseñanza, le preguntan al supervisor, supervisora, director, directora,
En términos del aprendizaje y de la enseñanza, la saturación de controles administrativos contribuyeron a que el proceso educativo fuera pedagógicamente pobre o significativamente rico para docentes y estudiantes. ¿Cómo fue? ¿Cómo les fue a ustedes? Yo creo que la saturación pues empobreció en mi opinión. Ustedes dejen su opinión en los comentarios. Yo creo que mayormente, eh, en términos de los contenidos, quizás el trabajo pudo haberse empobrecido, pero dio habilidades al principio, ¿no? Pero después los maestros fueron recuperando espacios y ganando esta batalla para el aprendizaje de los alumnos, porque tuvieron además que aprender todos los que no sabíamos, pues aprender a usar estas herramientas que incluso se han quedado ya para el trabajo cotidiano, como es las plataformas para transmitir, para comunicarnos, ¿no? Otras aplicaciones para hacer lúdicas las sesiones, para hacer la gamificación, ahora sabemos que se llama gamificación del trabajo, para que los alumnos no se aburrieran, no se durmieran y pudiéramos estar atendiéndolos. Esa es mi opinión, pero recuerden dejar aquí su comentario, cómo les fue a ustedes. De acuerdo con su experiencia, ¿será necesario replantear o resignificar los consejos técnicos escolares? Nos pregunta un libro sin recetas. Y creo que es una pregunta retórica en este sentido porque pues nosotros sabemos que ya tiene tiempo que los consejos técnicos fueron replanteados y de hecho en la Ciudad de México están sufriendo nuevos cambios que pues no podemos decir en este momento si han sido buenos o malos o cómo van a resultar porque recientemente han sido implementados estos cambios. Bueno, pues este es el apartado que se llama Ya no somos los mismos y sin embargo, no somos los mismos y sin embargo, ¿cómo completarían esa frase?